Gracias. Soy Vicent Cascó del Club de Recursos Humanos. Ante todo, espero que estéis todos bien y con el virus muy alejado. Os agradezco la asistencia a este taller, a esta charla de Chimo Salas, al que os voy a presentar. Ahora, el tema del teletrabajo y de las nuevas tecnologías nos ha llegado de golpe, nos hemos tenido que sumergir en él de cabeza, por necesidad, casi que por otra cosa, y de una manera muy rápida, con lo cual todo este tipo de formación y de información pues nos va a venir muy bien, es muy oportuna y muy puntual para lo que nos está viniendo ya en el presente y lo que es muy probable que nos encontremos en el futuro. Con lo cual, hoy tenemos a este ponente, a Chimo Salas. Chimo, yo lo conocí pues hace muchos años, cuando LinkedIn empezaba, porque me dio un curso justamente de esa red social profesional de LinkedIn. Chimo es experto en marketing aplicado a la gestión de las personas y el talento en las empresas, usando la energía que generan sus relaciones y las nuevas tecnologías. Con más de 20 años de experiencia en gestión de recursos humanos en diferentes sectores, está especializado en Employer Branding y en Employee Experience. Licenciado en Matemáticas por la Universidad de Valencia, desarrolla la mayor parte de su actividad como conferenciante, formador y escritor. Autor de Manual para el desarrollo de una estrategia de Employer Branding, de la editorial bootbook.com, y de la novela Dulce Crisis, de la editorial Sargantana. Y nada más por mi parte, yo creo que podemos empezar ya con lo que es la ponencia. Le agradezco a Chimo su colaboración con el club, a todos vosotros de nuevo vuestra presencia en este taller vía videoconferencia y dejo la palabra a Chimo Salas. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Espero que me escuchéis bien y que veáis también la presentación. No sé si me estáis escuchando en este momento o no. Espero que sí. Sí, vale. Bueno, pues nada, lo que os decía. Buenas tardes a todas, buenas tardes a todas y a todos desde España, para aquellas personas que están conectadas en otro lugar, visto que había gente de Uruguay conectada, con lo cual, bueno, pues buenos días para ellos, creo que son 5 horas menos allí. Buenas tardes al resto de gente que está. Gracias al Club de Recursos Humanos, gracias Vicente por la presentación y gracias sobre todo a vosotros por estar ahí esta tarde, por estar ahora esta tarde aquí, bueno, invirtiendo una parte de vuestro tiempo en este webinar o en este taller que espero que sea útil y que os pueda servir al menos para reflexionar, que es lo que pienso yo que los webinars deben de servir. Tienen que servir para que la gente que asistimos a ellos podamos reflexionar sobre lo que nos dicen, más que alguien nos explique o nos cuente o nos diga algo muy concreto que podamos descubrir, cosa que es difícil en este momento y a estas alturas de la historia, que podamos descubrir cosas maravillosamente nuevas, pero sí por lo menos que entremos en un proceso de reflexión. Y ese proceso de reflexión en este momento o en el día de hoy que propone el Club de Recursos Humanos es la transformación digital. Y lo que vamos a hacer desde esa transformación digital es un enfoque diferente. Es un enfoque en el cual lo que yo os propongo es que hagamos un enfoque personal. Vamos a hacer un enfoque que tiene que ver con nosotros y vamos a hablar de la transformación digital como algo más personal. La transformación digital es algo de lo que habla muchísima gente y de lo que pocos somos capaces de concretar. Normalmente pensamos que la transformación digital viene a ser como algo así como un cambio tecnológico, ¿no? Robots y cosas de estas, y que a veces lo vemos un poco alejado, ¿no?, de nuestras vidas, o lo vemos más aplicable a otros sectores o a otras circunstancias, ¿no?, profesionales. Incluso también cuando hablamos de transformación digital lo vemos como algo que está más ligado a la parte profesional y no tanto a nuestra vida, ¿no?, a nuestra vida personal. Vamos a intentar cambiar esa visión
y en este webinar vamos a ver primero una visión sobre lo que es la transformación digital desde mi punto de vista, que quiero compartir con vosotros y reflexionar sobre ella, y después un método o un pequeño truco que va estructurado en 4 ejes para que cada uno de nosotros iniciemos ese paso de transformación digital que puede tener mucho más que ver con nosotros de lo que pensamos. Bueno, como introducción muy rápida, deciros que la transformación digital que os decía, pocos concretamos y pocos decimos en qué consiste o qué es, más allá de poner ejemplos más o menos anecdóticos. Lo que sí que puedo deciros es que está basada en nuestro entorno y en lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Es decir, la transformación digital no es algo que haya aparecido, sino que es una evolución que, como bien sabéis, está poco a poco introduciéndose en nuestra vida. Y es una evolución que tiene cifras, ¿no? Cifras como que casi el 67% de la población del mundo tiene un smartphone con el cual podría comunicarse o consumir contenidos o cualquier otra de estas cosas que podemos hacer, o que el 49% de las personas que usan Internet usan a su vez las redes sociales. Esto es transformación digital. O sea, de alguna manera la transformación digital está en nuestra vida y nos está rodeando. Lo que pasa es que nosotros cambiamos nuestros hábitos de una forma, diríamos, no consciente, no consciente del todo. Es decir, en el fondo sí lo estamos siendo, pero no somos reacios a ese cambio y vamos introduciendo costumbres nuevas en nuestra forma de hacer las cosas sin darnos cuenta y además aceptándolas de buen grado, sobre todo aquellas que se meten en nuestra vida y que nos traen algo a favor, es decir, que nos hacen la vida más sencilla o que nos hacen, no sé, más felices, diría, pero aunque no sea la palabra más adecuada. Por ejemplo, el WhatsApp, ¿no? El uso del WhatsApp que nos da, que se ha metido en nuestra vida y que nos ha facilitado de alguna forma la comunicación con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, y que es un cambio digital. Esto lo hacíamos hace un tiempo de otra manera y lo hacíamos, es decir, digamos que esa transformación digital producida por la comunicación instantánea lo que ha hecho ha sido sustituir un producto que ya existía por otra nueva forma de hacerlo. Eso es, en el fondo, transformación digital, y eso es una transformación digital personal, que tiene que ver con nuestro vida. Luego hemos llevado el WhatsApp al mundo profesional y hemos hecho grupos de amigos, grupos de compañeros de trabajo, incluso grupos en los que un determinado número de empleados que están en mantenimiento o en un turno se comunican incidencias o se pasan incluso fotos y averías. Bueno, estamos haciendo cosas diferentes que no hacíamos antes. Bien, por tanto, os voy a invitar, para hacer un poquito más amena esta historia, a que llevéis un bloc de notas de este webinar, ¿no? En las notas de nuestro webinar. Y así pondríamos las dos primeras cosas que podríamos anotar en nuestro bloc de notas, sería que la transformación digital ya está aquí y está en nuestras vidas, aunque no queramos ser conscientes, o aunque no lo seamos, no es que estemos despistados. Y la segunda cosa evidente es que los puntos de contacto con la transformación digital son múltiples y están en todas partes, en nuestra vida personal y en nuestra vida profesional. Fijaros, voy a poneros un ejemplo, voy a poner un vídeo, seguramente igual lo habéis visto ya, es un servicio que Amazon Go ha puesto en marcha. Bueno, que Amazon ha puesto en marcha, se llama Amazon Go, es un sistema de supermercados muy peculiar, muy basado en la tecnología y que hasta el punto en que yo tuve conocimiento de ellos ya hace un tiempo, tenía 2 abiertos en el mundo, uno en Chicago y uno en Londres. Igual alguno de vosotros ahora habéis podido estar en alguno de ellos, ¿no? Bien, os pongo el vídeo, no vais a poder oírlo, no importa, yo iré hablando porque lo importante es que lo veáis, ves lo que ocurre aquí y luego charlamos sobre él. Bueno, en la parte de abajo tenéis los subtítulos en inglés. Es un supermercado donde entramos simplemente activándonos con una app de Amazon. Vamos a los lineales, cogemos los productos y los ponemos en nuestro bolso. No más.
¿Veis? Activamos la entrada, no más que teniendo la app activada, después ya hacemos la compra. No hay más, no tiene más. Estamos en un servicio que ya tenemos. Es la simple compra que hemos hecho siempre. Cuando ponemos el producto en nuestro bolso, lo que está haciendo la aplicación es contar que ese producto ya lo tenemos en nuestro poder. Si dejamos el producto, ese producto se descuenta de la app. Se supone. ¿Vale? Cuando salimos de la tienda, recibimos un mensaje en la app con los productos que hemos comprado. Y unos minutos después, esos productos se descuentan de la tarjeta o del medio de pago que hayamos asociado a la app de Amazon. Es un servicio que ya tenemos, ya hay supermercados y tenemos tiendas. Esto tiene mucho de tecnología, muchísimo, obviamente. Tecnología de diferentes tipos. La app, tecnología de proximidad, tecnología del descuento por contacto al poner algo en el bolso o de no tenerlo en cuenta cuando lo devolvemos. Todo esto es tecnología, pero yo me hago preguntas sobre este cambio digital que estará en nuestras vidas o puede estar en nuestras vidas. ¿Lo usaríamos? De hecho, ¿qué cambia esto en nuestras vidas? ¿Lo cambia para bien, para mal? ¿Cómo lo veis? ¿Es bueno o es malo? ¿Se cambia el negocio en sí? Bien, para eso, mirad, y para hacer un poquito más participativo todo esto, yo os voy a pedir ahora un mayor esfuerzo y así, bueno, pues si alguien quería aprovechar para despistarse, pues por aquí puede entrar de nuevo en el webinar. Os pido que busquéis, que vayáis a vuestro navegador y busquéis la página web, entréis en el navegador y busquéis la página web www.menti.com. Esto que estoy marcando ahora con el cursor. Entrad en esta aplicación, perdón, en esta web, y allá encontraréis esta página que hay abajo, que pone Mentimer, un cuadradito azul y un lugar donde hay que poner un código. Fijaros en el código que tenéis aquí al lado, que pone 916076. Vale, pues vais al navegador, buscáis menti.com y cuando salga eso, ponéis ese código. Entonces, os hará una pregunta y vamos a ver en directo cuáles son vuestras respuestas. ¿Vale? El sistema os pregunta, ¿qué opinas de este servicio de supermercado? Hay 4 preguntas. Lo usaría, me gusta lo nuevo y la tecnología. Es muy impersonal, no me gusta. No lo usaría porque no me fío. Quitaría puestos de trabajo. Es un buen servicio para no perder tiempo. Bueno, veo que ya han respondido 5, 6 personas. Va ganando a la primera. Bueno, 9 personas. Venga, animaros. Es muy sencillo. Menti.com, código 916076. Elegid una respuesta y automáticamente vemos los resultados en la pantalla. Venga, la mayoría, el 60%, dice que lo usaría, que le gusta. Probar lo nuevo. Yo también respondería, yo también elegiría esa respuesta. 67, 69%, cada vez más. Bueno, parece que nadie de los que está en el webinar no lo usaría, no se fiaría. Bueno, es bueno eso, ¿no? Es bueno pensar que no estamos en esa dinámica, ¿no? De no usarlo. Fijaros, esto es transformación digital. O sea, una cosa es que Amazon se gaste el dinero en desarrollo de una tecnología para transformar un modelo de negocio de supermercado, donde lo que está haciendo es facilitarnos la compra. Es decir, vamos a ir a un lugar donde no hay colas, donde entro, cojo, salgo y me marcho. Hemos transformado un negocio que ya existía en algo que supuestamente hace que vayamos a ser o que vayamos a tener un servicio más rápido, ¿vale? La importancia de la transformación digital no está en sí en la tecnología que la tenemos en todos los negocios y en todas partes, sino en el uso que vayamos a hacer nosotros de esa tecnología. Me alegra mucho de que el 69% de las personas que han respondido, que están en el webinar y que han respondido a esta pregunta o que han querido participar, hayan dicho que sí lo usarían. Yo también. Bueno,
Han respondido 16 personas. Muchas gracias por participar. Después os haré participar más veces. Bien, así que ya tenemos diríamos, esa visión, ¿no? Esto es transformación digital. Y yo os pongo una definición. Esta es la definición que yo creo más cercana, que yo me he construido más cercana a lo que yo podría decir que es transformación digital. Que en realidad es cambiar el modelo de negocio de una empresa. Es decir, porque si no, no es transformación digital. Es decir, es ofrecer nuestros productos y servicios de una forma diferente, brindando a los clientes una experiencia diferente. Y ojo, algo importante que afecta a nosotros como empleados, partiendo de nuevas experiencias de los empleados. Importante, modelo de negocio nuevo, producto o servicio de forma diferente, experiencia del empleado diferente. El que trabaja en esa empresa también lo hace de forma diferente. Y se os van a ocurrir cientos de ejemplos. Por ejemplo, Uber, Cabify, son modelos de negocio, experiencias de cliente diferentes sobre productos y servicios que ya existían, pero que de repente ellos empezaron a ofrecer de otra manera. O las plataformas para ver series o películas, Netflix. Vamos a ver, el producto que estamos consumiendo ya lo teníamos en cualquier televisión convencional o generalista. Lo que han hecho ellos es cambiar el modelo de negocio. Esa experiencia que nos brindan es diferente. Ahí es donde vamos a hacer incidencia en eso. Por tanto, la transformación digital no es instalar un programa nuevo para seguir haciéndolo de siempre. No, eso no es. Si pensamos que esa es la transformación digital nuestra, estamos equivocados, muy equivocados. No es solo tecnología. La tecnología es lo que vamos a usar para que nuestro modelo sea diferente, pero eso no es lo que nosotros pretendemos. Lo que implica la transformación digital está acá y son 4 cosas muy concretas. Es un cambio de modelo de negocio, como hemos dicho, que genera, en segundo lugar, una experiencia de usuario y de cliente diferente, que hace, en tercer lugar, que se produzcan cambios, obviamente, en los procesos operativos de la compañía, que por fin hace que la experiencia de los empleados sea diferente. Está todo enlazado. Nada es independiente. Transformación digital es todo, pero sobre todo tener la intención de crear nuevas experiencias para el cliente y para el empleado de la compañía o de la empresa que está inmersa en esa transformación digital. Bien, y además la transformación digital siempre se ha visto como algo grupal. En la mayoría de las definiciones, cuando nos hablan de transformación digital, nos hablan de que es algo de grupo, ¿no? O sea, transformación digital de una empresa, de una compañía, de un producto, no tenemos definiciones de transformación digital individuales, de la persona. Hablamos de transformación digital en plural siempre, ¿no? De forma genérica. Mirad, hay un autor, Manuel Hidalgo, que tiene una publicación bastante buena sobre el empleo del futuro, donde hace un análisis del impacto de las nuevas tecnologías en el trabajo, ¿no? En el futuro del trabajo, en los nuevos trabajos. La teoría de Manuel Hidalgo es un poco también la que yo recojo y la que yo tengo en cuenta para desarrollar este método o esta forma de ver la transformación digital, ¿no? Y él, cuando habla del trabajo, del futuro del trabajo y de la transformación digital, no ve el trabajo como un todo, como un conjunto, ¿vale? Sino que lo ve más bien como pequeños trozos. Es decir, mirad, ¿es posible que nuestros trabajos desaparezcan en X años? Es decir, que haya trabajos que no se vayan a realizar dentro de un año y que ya no existan. Bueno, posiblemente algunos se automaticen o desaparezcan o se conviertan en otros. Pero vamos a hacer una cosa, vamos a ver una cosa. La mayoría de los casos, si vemos nuestro trabajo como algo, no como un todo, sino como pequeñas cosas, lo que nos dice Manuel Hidalgo y lo que es en realidad es que nuestro trabajo no desaparecerá, sino que se transformará en aquellas partes en las que pueda transformarse. De manera que, si tenemos en cuenta esta definición, la transformación digital puede afectar hasta el 70%
de los trabajos. Lo cual no quiere decir que vayan a desaparecer, sino que lo que quiere decir es que algunas de las funciones de un determinado puesto de trabajo cambiarán, se modificarán, pero no todo el trabajo. Por tanto, estamos viendo que la transformación digital y el empleo o nuestro desarrollo profesional puede variar, pero no en su totalidad, sino en una parte. Y ahí es cuando empezamos a ver que las consecuencias de los cambios pueden ser individuales, pero no tienen por qué ser, no tenemos por qué verlas colectivamente. Es decir, mi trabajo es un todo o un nada. ¿Se digitaliza todo o no se digitaliza nada? No, no es así. Se pueden digitalizar partes de nuestro trabajo de manera que nos veremos afectados todos, sí o sí, en la medida en que nuestras empresas vayan avanzando en esos procesos de transformación. Es decir, nadie está exento de ese proceso de transformación, puesto que nuestros cambios pueden ser individuales. Bueno, podríamos apuntar en nuestro blog de notas del webinar 2 ideas más. Por un lado es que la transformación digital implica un cambio de modelo de negocio, si no, no es. Si no estamos hablando de que hemos comprado un programa nuevo o que hemos puesto un robot en la puerta, pero no cambia nuestro modelo, no hay transformación digital. Y por otro lado, que la transformación digital tiene siempre un componente individual del que pocas veces se habla. Bien, bueno, pues ya tenemos 4 ideas y vamos trabajando sobre eso. Sobre lo que hablábamos antes, el 34% de las ocupaciones sufrirá modificaciones relevantes en la automatización. Fijaros, sufrirá modificaciones que no desaparecerán. Esa es la idea de transmitir algo que siempre tenemos en nuestra mente como global, general, pero que en realidad es particular si lo queremos o si queremos enfrentarnos a ello de forma más particular, ¿de acuerdo? Bien, a eso tiene que ver una cosa importante y es las curvas de aprendizaje que nosotros tenemos. Y por eso es importante que estemos atentos personalmente a los cambios y a lo que es la transformación digital. Y es que nosotros normalmente en la vida, por regla general, sacando la media, tenemos una curva de aprendizaje lineal, con una inclinación, como estáis viendo en pantalla, con una inclinación, con esta línea amarilla, que dice, bueno, pues conforme va pasando la vida y vamos creciendo y vamos acumulando años, vamos aprendiendo, ¿no? Desde chiquititos vamos al colegio, al instituto, a la universidad, encontramos nuestro primer trabajo, vamos aprendiendo. Esto es nuestra curva lineal, ¿no? En este momento nos hemos encontrado, por definición en sí de tecnología, de que existe una curva de aprendizaje que no es lineal, como la que nosotros tenemos intrínsecamente metida en nuestro sistema de aprendizaje. Es una curva de aprendizaje exponencial, casi exponencial, que habla de los cambios tecnológicos, que como todos sabéis van súper rápidos, cosas que cambian, mucha información, tecnología, redes sociales, bueno, todo este caos que está alrededor nuestro. Bien, pues como veis, aquí se produce una paradoja que es importante tenerla en cuenta y sobre todo si tenemos en cuenta la idea de que los empleos no cambian en su totalidad, sino parcialmente. Y es que puede llegar un momento en que nuestro desempeño profesional, la curva de aprendizaje tecnológico, supere a nuestro sistema de aprendizaje lineal normal, habitual, de toda la vida. Cuando eso ocurra, lo que puede pasar es que nos creamos superados en nuestro propio trabajo, en nuestro propio puesto de trabajo, nos veamos superados por la tecnología y nos veamos inmersos en lo que se conoce como un proceso de ineptitud sobrevenida. Vamos, que nos convertimos en ineptos para hacer lo que nosotros hemos hecho siempre. Y no sabemos hacerlo. ¿Por qué? Porque nos han cambiado no el trabajo, sino partes de ese trabajo. Por eso es importante tener una visión más individual del proceso de cambio, con un aprendizaje y sobre todo estar alerta, ¿no? de ese proceso de transformación digital. Así que es muy importante, vuelvo sobre la idea, oye, transformación digital no es tecnología, es aptitud de cada uno de nosotros. De nada sirve que nos instalen el último gestor documental maravilloso que escanea sin poner el documento, si lo que hacemos, si lo que continuamos haciendo es corregir informes en papel. De poco va a servir.
Es decir, llegará un momento en que no seremos operativos. En el día en que nos quiten las impresoras, nos hemos vuelto locos. O sea, ya no sabremos qué hacer. Ahí es donde la parte personal, la parte de actitud, se convierte en la palabra transformación digital. Bien, y llegado a este punto, volvemos al menti.com. Y en este caso no hace falta que pongáis de nuevo no pongáis otra vez el código, porque si volvéis a la página que teníais de Menti, aquí vemos el resultado y ha votado más gente, 19 con un 74. Ahora yo voy a cambiar de página y ahora ya tenéis vosotros en la misma web, en vuestro navegador, tenéis otra pregunta, que consiste en completar esta frase, la transformación digital, y tenéis tres respuestas y tenéis que decir si estáis muy en desacuerdo o muy de acuerdo con esa frase. Es decir, la transformación digital me afecta de forma individual y personal. Estoy muy de acuerdo. La transformación digital no está en mis manos. Estoy muy en desacuerdo o muy de acuerdo. La transformación digital me ayudará a mejorar. Viene y lo que nos va a calcular el gráfico es la media de lo que opinamos. Es decir, en estos momentos, por ejemplo, la primera frase pues tiene una media muy alta, 4,2, 4,3, están muy de acuerdo con la primera frase. La segunda frase, un 1,9, muy en desacuerdo de que la transformación digital no está en mis manos. Y por último, la transformación digital me ayudará a mejorar, está pues como la primera en un buen ritmo. Perfecto, muchas gracias. Llevamos 16 respuestas. Y las dos primeras, la primera estáis muy de acuerdo en que nos afecta de forma individual y personal. No estáis muy de acuerdo, ha salido un 2 de media, no estáis muy de acuerdo en que no esté en nuestras manos, eso es bueno, es decir, pensáis que sí, que va a estar, que está en nuestras manos, y el 4,2 de la última estáis muy de acuerdo en que nos va a ayudar a mejorar, pero tendremos que estar atentos, no podemos quedarnos de brazos cruzados, ¿no? Esperando. ¿Sabéis qué pasa? Esto que comentamos muchas veces, ¿sabéis lo de los caracoles, ¿no? Cuando engañamos a los caracoles, que los ponemos en una olla y vamos calentando el agua poquito a poco hasta que desgraciadamente sucumben al calor del agua cuando ya está en marcha. Bueno, pues eso es esa curva de aprendizaje, y nuestro punto de ebullición sería nuestra ineptitud, ¿no? Llegar a no saber hacer las cosas porque la tecnología nos ha sobrepasado. Vamos a empezar a tratar esto, vamos a trabajar esto, vamos a hacer que esto no sea así. Así que, visto esto, vamos a ver dos claves, dos factores que nos pueden ayudar, que van a ayudar a cambiar, y 4 claves para hacerlo. Los 2 factores son muy sencillos y no vamos a pararnos en ellos porque lo importante viene ahora, ya situados en lo que es transformación digital, en lo que sería los 4 ejes, ¿no? Para iniciar la nuestra. Pero 2 factores clave muy importantes, que son las empresas y el cambio cultural. Por un lado, nuestro cambio cultural, es decir, estamos dispuestos a trabajar en mejorar y en asumir esa tecnología que nos puede venir dada para esos pequeños trocitos de nuestro trabajo. 2, las empresas están dispuestas a meterse en ese tipo de cambios de forma que vean una ventaja en esa transformación digital para las personas. Por ejemplo, lo que nos ha ocurrido en este momento con el teletrabajo. ¿Se puede quedar el teletrabajo o es simplemente el golpe de la cuarentena y luego todos volveremos? ¿Hay algo de bueno en eso? Yo creo que sí. Yo creo que muchas empresas deberían de pensar en esta experiencia, convertirla en un hábito. Veremos cómo. Yo le llamo a las empresas que tienen esa reticencia empresas heredadas. No es una definición negativa, no quiero decir eso. Hay muchas empresas con muchos años de historia que tienen muchas cosas buenas y que si han llegado ahí y están facturando como facturan, es porque lo están haciendo muy bien. Cuando hablo de empresas heredadas es porque todas las empresas en las que trabajamos vienen de antaño y por tanto tienen ciertas costumbres a cambiar cosas. Y eso está muy reñido con un cambio digital. De la misma forma que un cambio cultural nuestro es necesario, porque no importa si Amazon pone un Amazon Go en nuestro barrio. Lo importante es, ¿tú irías a Amazon? ¿Entrarás a comprar? ¿Te fiarás del Amazon Go?
Lo verás como algo positivo en algún momento, aunque luego quieras ir a un supermercado o a una tienda de barrio porque conoces al dueño y charlas un ratito. Bien, no están reñidas unas cosas con las otras. Luego, 2 factores para el cambio y 4 claves para conseguirlo. 4 claves para intentar llegar a ese cambio digital en nosotros. 1, despertar la curiosidad de las personas que van a estar. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué puede ocurrir? 2, eliminar, como primera parte, eliminar ineficiencias operativas. O sea, todo aquello que no sirva para nada, no me digas si ya lo hacíamos o lo estamos haciendo, o no me pongas un programa para... No, todo lo que sea ineficaz, elimínalo. Bueno, de esa manera estarás cubriendo expectativas de la primera parte, es decir, yo despierto curiosidad en ti porque te estoy quitando de delante todo aquello que no es operativo. Por ejemplo, todas aquellas tareas que se repiten casi todos los días o todas las semanas o todos los meses. Mirad, tecnológicamente, todo lo que está a vuestro alrededor y se repite es factible automatizarlo. Sí o sí, sea lo que sea, todo lo que se repite, es cíclico y periódico, es automatizable, lo que sea. ¿De acuerdo? Tercer factor, tercera clave, aplicar la teoría de los pequeños empujoncitos. ¿Cómo voy a cambiar las cosas? Tranquilo, hagamos las cosas simples, hagámoslo poco a poco. Y ahí aplicamos la teoría de los pequeños empujoncitos, que luego os comento la que es, por un breve apunte para no dejarlo con la teoría. Y por último, la clave última sería convertir todo lo anterior en costumbre. Es decir, despierto tu curiosidad, te elimino ineficiencias, voy introduciendo los cambios poco a poco y hago que se conviertan en costumbre, en nueva costumbre. Habréis estado oyendo estos días eso de la nueva normalidad. Bueno, pues esto es eso, es decir, cosas diferentes introducidas en el mundo profesional, pero no de golpe, sino con pequeños empujones. Bueno, la teoría de los pequeños empujoncitos son pequeños cambios en los entornos de las personas, de manera que de forma voluntaria y sin tener que renunciar a la forma anterior, se van acostumbrando a nuevas formas de hacer las cosas. Siempre que esas nuevas formas, siempre tienen que tener ventajas y beneficios. Si no, no se pueden introducir. Bueno, esta teoría es de Richard Thaler, que fue Premio Nobel de Economía en el año 2017, y que trabajó esta teoría y le puso nombre a esta teoría, analizando la economía conductual. Explicando cómo la economía de los países a veces no se rige por las decisiones de políticas o de grandes decisiones a nivel Estado, sino por el comportamiento conductual de los habitantes de ese territorio, de ese país. Bueno, pues eso aplicado al mundo de los recursos humanos consiste en introducir cambios en las costumbres siempre que no se haga por engaño y que ese cambio tenga beneficios y ventajas. Bueno, pues ya tenemos todo esto, es decir, en nuestro blog de notas podríamos, además de las notas que hemos tomado antes, podríamos tomar nota de que, pues de que las claves son curiosidad, eliminar ineficacias, pequeños cambios poco a poco y convertirlos en hábito, ¿vale? De manera que podamos hacer que esto sea para nosotros un verdadero cambio. Es cuando entramos acá. El cambio depende de ti. Eres el protagonista. Sí, eres la protagonista del cambio, sin duda alguna. Por más decisiones que haya que tomar a nivel empresarial, a nivel de estrategia, a nivel de negocio, por supuesto que habrá que tomarlas y de eso dependerá la inversión de tu entorno, de tu ecosistema de empresa, pero tú eres el protagonista de ese cambio. Y surgen dudas razonables. ¿Me dejo llevar por el entorno? ¿Me quedo con los tópicos del cambio? ¿O por el contrario, me pongo a cambiar de verdad y ahí inicio ese cambio? Esas dudas razonables, ¿no?, que existen. Es decir, muchas veces cuando hablo de esto en los talleres, en las empresas directamente, la gente me dice, sí, Chimo, todo esto está muy bien, pero si mi empresa no hace el cambio, yo no puedo cambiar las cosas. Sí, claro, es que yo no te pido que hagas grandes cambios. O sea, yo no te pido que cambies el modelo de negocio de tu empresa. Eso será una decisión estratégica de tu compañía. Yo lo que te pido es que tú cambies tu entorno. Y vamos a ver cómo. Vamos a ver cómo podemos hacer esto. ¿De qué manera podemos hacer que ese cambio sea de verdad efectivo en nuestro entorno profesional? Y aquí es donde entra la teoría de los 4 ejes para iniciar ese cambio. Esta metodología, que se basa en 4 cuadrantes, como veis ahí, y divide de alguna forma nuestra vida de relación, o sea, nuestra relación con la tecnología en 4 partes.
4 partes que obviamente nunca están desligadas de nuestro entorno y de nuestro ecosistema, de nuestra empresa, pero que en cada una de ellas nosotros tenemos mucho que decir poco a poco. Y podemos prepararnos para que cuando la empresa, nuestra empresa, decida hacer de verdad esos cambios estratégicos en la misma, nosotros estemos preparados. 4 ejes que básicamente, bueno, que son, 1, el eje de nuestro trabajo, el eje profesional. 2, el eje relacional interno, tus relaciones internas. Tercer eje, el eje relacional externo, nuestras relaciones externas a la empresa. Y el cuarto eje, el eje de la vida personal, el eje personal. Vamos a ver los 4 ejes, porque esto es lo que da nombre al webinar y así nos centramos en ellos. Primer eje, tu eje profesional, tu trabajo. Observemos nuestro trabajo. Os pido sinceridad, y os pido que penséis, aquí tenéis que empezar a trabajar conmigo en el webinar, porque cuando acabe de comentaros los 4 ejes, vamos a abrir un panel con nuestro menti.com y vais a ir poniendo ideas y las vamos a ir compartiendo los que estamos en el webinar. En el eje profesional la pregunta es, y tenemos que ser muy sinceros aquí, ¿cómo pueden cambiar tus funciones? ¿Tiene sentido lo que estás haciendo ahora y cómo lo estás haciendo? ¿Hay cosas que cambiarías en tu trabajo? Fijaros, una pregunta mucho más directa. Tengo aquí unas chuletas de preguntas de este eje, ¿no? Una pregunta más directa. ¿Estás haciendo cosas en tu trabajo que no te gusta hacer? Así de claro. ¿Estás haciendo cosas en tu trabajo que no te gusta hacer? Anótalas en un papel. Vamos a ver si esas tareas se pueden hacer de otra manera. O pueden dejar de hacerse incluso. ¿Cambiarías algunas cosas? ¿Podrías eliminar cosas? Incluso, ¿crees que estás haciendo cosas que no tienen ningún valor y que la tecnología podría hacer por ti? Piénsalo bien. Este es el eje de trabajo. Este es tu eje profesional. Este es tu escritorio. No os pido que salgáis del escritorio. No os pido que salgáis de vuestra vida, de vuestro entorno de trabajo. No os estoy pidiendo que cambiéis la empresa. Estoy pidiendo en este eje que os analicéis personalmente y que veáis qué cosas estáis haciendo ahora en un análisis rápido, porque esto es un webinar rápido. En un taller se puede hacer como mucho más amplio y con un análisis incluso de sustitución, incluso y llegar más lejos a automatizar cosas, ¿no? Pero este es el eje personal. Y una cosa en este eje, en el eje profesional de tu trabajo, no te marques grandes objetivos, no seamos demasiado ambiciosos. No nos obsesionemos con conseguir grandes cosas, no, poco a poco. Y otra cosa en este eje, no pienses nunca en este eje, no pienses en la solución tecnológica, no pienses en la solución tecnológica. El truco está en pensar en lo que haces, sin pensar en la solución. Piensa en lo que haces, en aquello que no te gusta, y después buscaremos la solución tecnológica. Seguro que hay, segurísimo que existe. Eje número 2, tu eje de relación con tus compañeros, tu eje interno de relación con tus compañeros. ¿Cómo te comunicas con tus compañeros? Por cierto, ¿qué uso haces del correo electrónico? ¿Cuántos correos electrónicos envías? ¿Es el correo electrónico tu único modo de comunicación? ¿Cuánto usas el teléfono? ¿Cómo compartes la información con tus compañeros? ¿Sigues imprimiendo muchas cosas? ¿Utilizas tecnología para compartir? ¿O lo haces? ¿Sigues teniendo cosas escondidas? ¿Tienes carpetas solo tuyas? ¿Para qué las quieres? En este eje, hay una parte de este eje, en el eje de relación con tus compañeros, que tiene mucho de tecnología digital y de transformación digital, que es la conciencia de compartir y colaborar. Los entornos digitales se tienen que basar en entornos colaborativos, donde la conciencia de compartir y colaborar con el entorno, con el ecosistema, sea absoluta. Es una reflexión de la empresa, también de la empresa heredada, donde lo que tenemos que fijarnos es en que la información debe estar al alcance de todo el mundo, no de unos pocos, y que tiene que fluir la información y la comunicación. Este es el eje de relación con tus compañeros, el eje empresa, el eje interno.
Me dirán algunos, mira, Chimo, es que esto, oye, no viene de mí. A ver, no te estoy tampoco pidiendo aquí grandes cosas. Te estoy pidiendo que analices cómo lo haces tú. ¿Puedes evitar algunos de los correos que envías? ¿Estás adjuntando a los correos pedazos de documentos de 10 megas? ¿Por qué lo haces? Estamos en el 2020. ¿De verdad? ¿Usas el WhatsApp en tu trabajo? ¿Para qué? ¿Cómo lo usas? ¿Tiene sentido? Fijaros que también os digo lo mismo. No penséis que es una solución tecnológica. Si acaso luego ya pensaremos en las nubes. Por si acaso necesitamos una nube, ya pensaremos en ella. Eje número 3. El eje profesional. El entorno profesional. El eje de relación con el exterior. ¿Cómo te comunicas con el ecosistema de tu empresa? Si es que tienes comunicación. Aquí me dirán, no, hombre, es el correo electrónico, los clientes o los proveedores, tal. Bueno, sí. Pero ¿es la única forma? ¿Hay otras formas? ¿Dependen de ti? ¿Puedes hacerlo de otra manera? Estamos hablando de comunicarnos al exterior. Pero en este entorno hay algo mucho más importante, que es ¿cómo proyectas tu imagen al exterior? ¿Sabe tu entorno qué haces? ¿Qué eres? ¿Sabe tu entorno en qué eres bueno? ¿O solo lo sabe la gente que está contigo a tu lado? ¿Los del eje anterior? ¿Saben solo los del eje anterior que eres muy bueno, que eres un excelente administrativo, que eres un excelente coach, que eres un excelente gestor de recursos humanos, que eres un excelente carretillero, que eres un excelente... ¿Solo lo saben tus compañeros? ¿El eje interno? ¿No lo sabe nadie más? En este eje, ese eje de relación exterior, que no solo es de la comunicación, como preguntas de qué haces con tu ecosistema empresa, sino tú como profesional tienes una proyección. Algunas personas me dirán, mira, esto no va conmigo, yo no necesito una proyección. Bueno, vale, respetable, por supuesto que no. Yo a este eje le llamo el eje de la inversión profesional. Es decir, invierte en tu proyección hacia el exterior y eso no va a perjudicar a nadie, tampoco a tu empresa. De esa manera, seguramente tendrás ajustado el futuro profesional. En este eje, algunos autores especialistas en ello introducen el concepto de marca personal. Yo lo dejo ahí, ya ser. Tampoco a lo mejor es necesario en algunos casos llegar a ese extremo, ¿no? De crear una marca y tal. No estamos ahí. Pero sí estamos en hablar en, oye, ¿a ti te conoce alguien? Es que estamos en el 2020. Hay muchas formas. Y por último, una pregunta en este que es, ¿contribuyes a que tu entorno sea mejor? ¿Contribuyes a que tu entorno sea mejor? De la manera que sea. En esa relación externa de tu empresa. Cuarto eje, el eje personal. Algunos me dicen que en este eje no debería existir porque nada tiene que ver mi trabajo con mi vida personal. Respetable. Por supuesto que sí. Me parece una opinión de lo más respetable, como he dicho antes. Pero, desgraciadamente, cada vez nuestras vidas profesionales y personales se mezclan más. Y para muestra un botón, miles de personas se han visto obligadas entre comillas, se han visto necesariamente en sus casas trabajando, porque no podían ir a sus oficinas, a sus puestos de trabajo, por la tragedia que tenemos ahora del COVID-19. Esto es una mezcla. Y aquí ha habido experiencias buenas y malas. Y ha habido experiencias negativas en cuanto a que su vida profesional se ha metido de lleno en su casa, en el salón de su casa, con su librería. Se han puesto de moda las librerías de las personas. ¿Por qué se han puesto de moda? Porque se nos ha metido esto dentro de casa. Aquí es muy importante esto, esa mentalidad nuestra. Yo no digo que las cosas se tengan que mezclar. No, para nada. Por Dios, hay un horario. Que estemos teletrabajando no quiere decir que nuestro jefe nos ponga quiera hablar con nosotros a las 9 de la noche. Tranquilo, son las 9 de la noche. Respetemos los tiempos. Hay muchas formas de hacerlo y muchas formas buenas de hacerlo. Pero sobre todo aquí hay una cosa en el mundo digital y es cómo aprendes. Como profesional para aprender, ¿tú solo dependes de la formación que te da tu empresa? Hazte esa pregunta. ¿Los únicos cursos a los que asistes son los que te propone la empresa o los que te paga la empresa? ¿Haces algo más? ¿Cómo mejoras profesionalmente? ¿Estás esperando a que llegue tu punto de inflexión, tu ineptitud, y no te vas a enterar? ¿Eres un caracol más? Aquí, en este momento, es cuando entra lo que se conoce como entornos personales de aprendizaje. Por Dios, en tu entorno personal, en tu eje de transformación, empieza ya a construir tu entorno profesional
tu entorno personal de aprendizaje, que no dependa de los demás, ¿vale? Bien, he ido muy rápido, tenemos un tiempo, no quiero aburriros, estamos ya pues con los 45 minutos casi, vamos a entrar en la última parte, ahora os propongo que escribáis, porque volvéis a Menti, pero ahora volvéis a menti.com para poner otro código. El código es el 4650, ¿vale? ¿Lo veis ahí? 465081, ¿ok? Entonces, menti.com y ponéis un nuevo código porque ahora vamos a cambiar de pregunta. Ya no va a ser una pregunta en sí, yo voy a cambiar la pantalla para que veáis el nuevo formato. Vais a menti.com, ponéis el código que os he dicho, 465081, y en él vamos a hacer ahora lo siguiente. Es muy sencillo. Lo que os pido ahora es que pongáis ¿qué cambiarías en cada uno de tus ejes? Podéis escribir, una cajita, os va a salir una cajita para escribir un texto. Es más, podéis escribir cuantos textos queráis, no hay límite, ¿de acuerdo? Cuando escribéis el texto en la cajita, ¿vale? Le dais a enviar y lo veremos en pantalla. Insisto, hay que volver a menti.com, nos sirve la sesión que teníais abierta antes, poner el código 465081, lo tenéis aquí en pantalla, y en este caso observaréis que aparece una caja donde podéis poner vuestros comentarios, ¿vale? Bueno, como os he dicho, hemos visto los ejes, los 4 ejes, y hemos visto en el webinar, lo que he intentado es resumir un poco qué es esa visión de transformación digital desde un punto de vista de las personas, nuestro, y después cómo hacemos para verlo desde un punto de vista personal y qué ejes nos pueden ayudar a transformarnos digitalmente. Ya veo que hay uno. Mirad, ya nos han contestado, hay una persona. Por cierto, esto es anónimo, ¿eh? Nadie va a saber quién escribe, no lo sabe, y cuando se termina la sesión, todo lo que ponéis se borra, o sea que tranquilos, tranquilas, que no hay ningún problema. Creo que todos los ejes se centran en observar my mindset. Puede ser, no digo que no. ¿Qué cambiarías en cada uno de tus ejes? Esa es la pregunta. Liderar mi propia agenda de aprendizaje. Muy buena reflexión. En mi caso, el eje que requiere mayor renovación es el de relaciones internas, a mejorar el compartir y colaborar. Muy bien, esta observación última que vemos acá, esta es una observación importante. Perdón, me he puesto en modo pequeño y volvemos acá. Vale, a ver, eje profesional, agilizar. Me quedo en medio, cambiaría a mi jefe dinosaurio. Muy bueno, está muy bien ese comentario, me gusta. Pero seguramente igual no puedes hacerlo. Me refería, estos ejes no tienen tanto que ver con eso. Pero bien, eje profesional, agilizar tiempo, dar a conocer todo el potencial. Eje personal, agilizar el tiempo. Bien, podemos encontrar soluciones para agilizar ese tiempo. Hacerlo todo online y no necesitar revisarlo en papel. Ya es factible, ya es posible. ¿Qué tendríamos que hacer en este caso? En esta observación que tenemos acá, buscar de qué manera en ese negocio en particular podríamos ir introduciendo poco a poco el tema online, dejando de lado el tema papel. Es muy sencillo. Solo es que para este tipo de soluciones lo que hay que buscar es el análisis del trabajo particular de cada uno de nosotros. Más, potenciar mi marca personal, relaciones externas. Bueno, aquí hay una reflexión de alguien que nos dice que le gustaría potenciar la marca. Bueno, este es el eje externo, el eje de relación, que no solo es cómo te comunicas, sino cómo te ven. En estos tiempos es importante. Revisar tareas inútiles e ineficaces. Es lo primero por lo que hay que empezar. Buscando tareas que no nos sirven, que no nos aportan nada. Fortalecer la marca personal, como antes hemos dicho. Aquí, por ejemplo, eje profesional. Automatizaría mis procesos y aprendería sobre nuevas plataformas. Correcto. Eje de relación con los compañeros. Compartir documentación. Muy sencillo. Pero hay que tener la actitud para hacerlo.
3, entorno profesional. Solo me ven mis compañeros, que los demás, los clientes, me vean. Perfecto, se puede empezar por los clientes. Esto no implica perjudicar a nadie, ¿eh? Tenerlo en cuenta. En nuestro eje profesional externo no vamos a perjudicar a la empresa, no podemos perjudicar a nadie. Lo que queremos y podemos hacer en este momento, porque la tecnología nos lo permite, es proyectarnos profesionalmente, como bien dice este comentario, ¿vale? Potenciar mi comunidad para y con mis compañeros. Perfecto. Organizar el tiempo de mi eje externo, principalmente trabajando desde casa. Estupendo. Y se puede hacer. Habría que ver cuáles son los puntos, los pequeños cambios a hacer poquito a poco para llegar a conseguir un todo importante en este eje. Muy bien, 13 personas han participado, 14 ahora. Tu trabajo, en el eje de tu trabajo, prioridad y horas de dedicación a una función estratégica para la compañía. Tus relaciones externas, integrarme en una red profesional estatal. No puedo entrar en el detalle porque habría que analizar el trabajo, el puesto, etcétera, pero está muy bien. Por ejemplo, en la primera parte que nos indica aquí esta persona, prioridad y horas de dedicación a una función estratégica para la compañía. Ahí está muy bien. Por ejemplo, en el tema del teletrabajo y introduciendo los famosos calendarios que usamos muchos para trabajar, hay algo que se llama calendarización por bloques temáticos, que nos ayuda muy bien a estructurar nuestras semanas, priorizar las cosas por bloques que además son flexibles, porque podemos intercambiar bloques. Lo que hacemos es analizar las tareas de una persona y luego, sacando los porcentajes de dedicación, creando bloques temáticos, ponerlos en el calendario, de manera que las personas pueden ir moviendo sus bloques, priorizando las cosas y teniendo mayor orden. Esto es muy útil para las personas que cuando hacen el trabajo desde casa o empiezan a teletrabajar se encuentran un poco desconcentrados, ¿no? Entonces, el método de calendarización por bloques es muy eficaz. Mantener la eficiencia de mi eje de trabajo para seguir apoyando a la organización. Perfecto. Potenciar la comunidad. Crear una intranet en la empresa. Mirad, esto es una base importante. No sería a lo mejor un proyecto de uno, pero sí una propuesta. Porque de los 4 ejes en los que os he comentado, luego lo que surgen son ideas que algunas son aplicables por nosotros mismos y puestas en marcha ya, porque dependen de nosotros, y otras son trasladables a la organización a través de pequeños talleres que trasladan las conclusiones de los talleres de cada eje, de cada uno de nosotros, se van trasladando propuestas que a veces incluso son comunes, y se trasladan a la dirección. Y esta es una. En realidad, una intranet en sí, el concepto sería crear una red social corporativa, donde pudiéramos incluir toda la comunicación y toda la documentación de la compañía. Esto es un paso gigantesco en la digitalización, en la transformación digital de muchas empresas. Bueno, muchas gracias de nuevo por colaborar, por haber puesto vuestras ideas, por estar ahí, por aguantar. Ya hemos llegado aquí, este sería el final con vuestra ayuda. Podíamos completar nuestra agenda con los 4 ejes, el profesional, el interno, el externo y el profesional. Y sobre todo, podíamos haber anotado en nuestra agenda del webinar de hoy tareas pendientes. Hacer una lista de tareas que no me gustan, eliminar o cambiar esas tareas, mejorar la forma de comunicarme con mis compañeros, preguntar a mi gente si saben a qué me dedico o analizar si me puedo formar por otros medios. Eso serían conclusiones, cosas, tareas, ideas que me podían surgir después de haber asistido a este webinar. Este viaje de cambio es maravilloso, como ir a comprar Amazon Go, a quien le guste la tecnología. Solo necesitamos un poquito de curiosidad y viento, un poquito de viento. La tripulación la forma vuestro entorno, vuestros compañeros, vuestros colegas, vuestra gente. A partir de ahí, todo puede ser mejor. Gracias. Vamos a ver ya, si queréis, entramos en el tema de preguntas. No he estado atento a ellas. Si quieres entrar, por favor, Vicente, o voy a dejar de compartir, si queréis. Sí, gracias, Chimo. Sí. Pasamos a la parte de preguntas. Sí, no sé si ha habido alguna pregunta, alguien ha hecho algún comentario. Tú me dices, Vicente, porque Si no he ahora mismo estado no me atento. aparece ninguna pregunta,
Si te parece, empiezo yo, Chimo, y os invito a que podáis ir haciendo preguntas a través del sistema de preguntas y respuestas de la plataforma. Chimo, yo me pregunto a veces, también por experiencia propia en la empresa, ¿no? Si este impulso tecnológicas debe partir de los departamentos de IT. Se ha cortado al principio, Vicente, no te he oído bien. Sí, repito la pregunta. Sí, por favor. Mi pregunta sería, es que si tú crees que este impulso de las nuevas tecnologías debe partir de los departamentos de información y tecnología, de los departamentos informáticos de las empresas, o debe partir del departamento de recursos humanos, o debe partir de cada director de departamento. O sea, ¿quién debe impulsar, o quién piensas tú que debe impulsar dentro de la empresa todo esto? Bueno, Vicente, sí tengo claro a tu pregunta dos respuestas. Una, no debe partir del departamento de tecnología o de informática. No debe partir del departamento de recursos humanos. Esos dos departamentos deben ser los acompañantes, los mentores, los tutores. Uno, ayudando a la gente en ese proceso, recursos humanos, y el otro, buscando las mejores soluciones para la empresa, soluciones tecnológicas. Pero no tienen que impulsar, no son los que proponen, pues haz esto, no. ¿Quién debe pues empezar con esto? ¿O quién debe ser el protagonista para iniciar esto? Las personas. Y cuando haces un proceso de transformación, lo puedes hacer con diferentes niveles, porque los hay en la empresa, de manera que cada uno de esos niveles, homogéneos o heterogéneos, no importa, vayan proponiendo cosas. Dirás, ¿es que van a proponer cosas muy concretas de su trabajo? Sí, porque con los pequeños, o sea, estos procesos consisten en simplificarlo al máximo, empezando por las cosas más sencillas para ir construyendo poco a poco cosas más complicadas. De manera que cuando llegue a nivel de dirección, a nivel de jefe de departamento, se va a encontrar con sus propias propuestas que tendrían una amplia, o sea, una mayor aplicación, y además con las sugerencias desde abajo de todo lo que su gente ha ido diciendo. Así que sería un mix entre dile a la gente que te cuente cosas, es que son pequeñitas, que sean pequeñitas, con pequeñitas construiremos grandes, conforme vayamos subiendo hacia arriba, los jefes de departamento, los jefes de equipo, los directivos van a ir cogiendo esas ideas, más las suyas, para ponerlas en marcha. Y sobre todo una cosa, con eso vamos a conseguir, Vicente, la implicación de todos. Lo que yo os decía, despertar la curiosidad. Y a la gente qué es lo que cambiaría y ponte a trabajar en cambiarlo. De esa manera, la gente va a estar contigo y va a estar participando en el proceso de cambio. No tecnología, no recursos humanos. Eso sí lo tengo claro. Ellos van a ser los mentores, por un lado, y por otro lado, los solucionadores, los que van a buscar la solución tecnológica, que es lo último en lo que pensaremos. ¿Alguien le gustaría preguntar algo? ¿O quedó todo muy claro? Ahora mismo no hay ninguna pregunta, Chimo, así que voy a aprovechar y voy a hacerle yo alguna más. Las que quieras, Vicente. Mira, en relación al miedo que provoca todo esto, a la ansiedad, lo hablábamos un poquito antes de empezar, sobre todo a los que somos de generaciones donde yo cuando empecé a trabajar no existían ordenadores, así de claro, o sea, no había. ¿Cómo podemos conseguir que las personas que tienen ese miedo, esa ansiedad, sobre todo por lo que tú comentabas de que no alcanzamos a la velocidad que va todo esto y nos llega una ineptitud sobrevenida en algunos aspectos, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar? Además, en el área de recursos humanos, pues creo que es una cuestión interesante de plantear. ¿Cómo podemos trabajar ese miedo a quedarnos atrás, a no ir a la velocidad que va todo esto, que es muchísima, y ese vértigo que tenemos con las nuevas tecnologías? Pues te digo mi visión y es un poco, voy a repetir un poco lo de antes, pero
es que para mí es la solución. Y la pregunta es muy buena, Vicente, porque en las empresas, tú lo sabes muy bien, porque estás en recursos humanos, nos vamos a encontrar muchísima gente que dice, pues no tiene esa predisposición, cuando él aprendió, cuando ella aprendió, esto no existía. Entonces, nos cuesta, tenemos costumbres muy arraigadas en nosotros y a veces incluso nos puede dar miedo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer las cosas con este grupo de personas que en algunas empresas puede ser numeroso? Bueno, pues desde recursos humanos, ahí sí, por eso hablaba del papel de mentor, ¿no? Del papel de acompañante. Es trabajar con estas personas consiguiendo pequeños éxitos. Vuelvo a la teoría de las pequeñas cosas. Podemos hacer que las personas más escépticas en el mundo digital, o más incrédulas, o las que menos se fíen de esto, ¿no? Podemos hacer que vayan entrando. De manera que, de una forma bastante sencilla, y es proponiéndoles pequeños cambios que afecten a su trabajo, que le den ventaja, que le ayuden, pero que no signifiquen demasiado cambio para ellos o para ellas, de manera que poquito a poco van transformando su modelo y de esa forma van perdiendo el miedo. Nos encontraremos a veces con personas que no tienen miedo en sí por la tecnología, sino que van a tener miedo, y lo sabes, Vicente, porque pueden perder su trabajo. Eso puede ser un factor. No tengo miedo porque no me guste la tecnología, no tengo miedo porque si viene la tecnología, yo me quedaré sin trabajo. ¿Qué tenemos que hacer en esos casos desde recursos humanos? Lo que tenemos que hacer es, a la vez que vamos introduciendo esos cambios de forma colaborativa con ellos, vamos a ir planteando nuevos retos en su puesto de trabajo. Yo soy de la teoría de que cuando sustituyamos a algo, una función de una persona, sea automatizada y deje de hacerla esta persona, y solo tenga que supervisarla, simplemente supervisarla, y ya no la hace. Que tenga esa persona algo que hacer, que de verdad le aporte valor a la empresa. Por ejemplo, lo que yo llamo en estos procesos, llamamos los Sherpas de datos. Un Sherpa es estos que ayudan en las montañas a llevar cosas, ¿no? a los montañeros, ¿no? Y les llevan el oxígeno y todo esto. Un Sherpa de datos en una empresa es un señor que coge datos de una hoja Excel donde los dejó otro y los coge y los apunta en otra hoja Excel donde de ahí van al cuadro de mando para que el directivo correspondiente los vea. Eso es un Sherpa de datos, un llevador de datos de un lado a otro. ¿Qué valor añade esa persona? Ninguno. ¿Qué puede ocurrir? Que se equivoque al poner el dato. Se puede equivocar al poner el dato. ¿Podemos automatizar esa función y que desaparezcan los Sherpas de datos de nuestras empresas? No es que podemos, es que debemos. ¿Pero qué debemos de hacer? Debemos de hacer de que esa persona sea capaz de interpretar los datos que él antes transportaba. De forma que deja de transportarlos y pasa a interpretarlos. Y está alerta para buscar soluciones de forma anticipada. De manera que cuando observa que un indicador no es correcto, no espera a que lo vea el directivo, sino que ya lanza una alerta, incluso una solución, a ese indicador. Así es como acostumbramos a las personas a que pierdan el miedo a perder su trabajo. Gracias, Aquí he visto Chimo. algunas preguntas, Vicente. Sí. Luis. Te las comento si te parece, Sí. las formulo y así las escucha todo el mundo. Nos pregunta Luis Prada sobre la capacidad de aprendizaje, ¿cuándo disminuye? La curva de la que has hablado da temor a que lleguemos en algún momento a nuestro nivel de ineptitud digital. ¿Es cierto? No, Luis, yo creo que no. El aprendizaje depende, para mí personalmente tiene mucho de curiosidad. Por eso ahí al final pongo este barquito con la palabra curiosidad. Podemos hacernos mayores y podemos perder ciertas capacidades intelectuales y no sé, estas cosas que suelen ocurrir con la edad. No lo dudo. No soy médico, no soy biólogo y no sé, supongo que habrá personas que lo harán de una manera o de otra, ¿no? Pero yo creo que no llega a ese momento, no debe de llegar a ese momento. No disminuye nuestro poder. Si nosotros somos curiosos frente a esto que está viniendo, que son nuevas tecnologías, no tiene por qué llegar ese momento nunca, porque la curiosidad hará que nosotros indaguemos o asimilemos una propuesta de nuestro jefe o de nuestro responsable directo o de nuestro departamento de recursos humanos.
La curiosidad. Si nos acompaña la curiosidad, nunca estaremos en ese punto de inflexión que yo he marcado con el circulito. Yo creo que nunca. Y simplemente es curiosidad, de verdad. Es el ejemplo de Amazon Go. O sea, si tú ves un Amazon Go, ¿entras o no entras? Entra. Entra y prueba. Si no te gusta, no vuelvas, pero entra. Si entras y lo pruebas, tú ya has dado un pasito. Ya no te va a superar esa parte. Es que no lo volverás a usar nunca. Por supuesto, eres libre, porque dices, no, es que a mí no me gusta, yo prefiero la relación humana, yo prefiero la tienda de barrio. Pero entraste, sí. Prueba superada. Esa es mi idea. No sé si contesté a la pregunta, pero es mi idea. ¿Seguimos, Vicente? Gracias, Chimo. Si hay una pregunta de la Garriga, ¿cuáles crees que son las principales resistencias que tienes detectadas? ¿Dónde se concentran las resistencias en las empresas? ¿Quién tiene que abordarlas? Muchas gracias. Buena pregunta, Teresa. Teresa, ¿cuáles son las principales resistencias que tienes detectadas? Las que os he comentado. Y la que, por ejemplo, hacía antes en su pregunta, directamente hacía mención, Luis Prada hacía directamente mención a eso, es decir, ese miedo a ser superado, ¿no? También Vicente lo preguntaba, ¿no? Decía, ¿y qué hago con las personas que no tienen eso, que no se atreven, que no quieren, que tienen miedo? Esa es la principal resistencia, el miedo, la dificultad a cambiar. Miedo no como hablábamos antes de ese famoso miedo al cambio y todo eso, no, este es un miedo a probar cosas, por eso hablo de curiosidad. Entonces, las resistencias en las personas detectadas por mi parte están en eso, en decir, para el carro, esto me va a quitar el trabajo, o para el carro, yo para esto ya no estoy, yo ya soy mayor para esto. En la parte de la empresa está en el miedo a que se obtenga demasiada libertad por parte de los trabajadores o que haya demasiada movilidad en cuanto al pensamiento o la información. ¿Dónde se concentran esas resistencias en las empresas? En los equipos directivos, en las personas, en primer lugar, y después en el personal de base, en la gente que tiene la costumbre de un trabajo mecánico realizado todos los días de la misma manera, del cual se queja todos los días, pero al cual cuando le planteas cambiarlo, te dice que no. Y tú le dices, si te estás quejando, dice, no, pero déjame como estoy. ¿Por qué tienen miedo al cambio en abajo? Por perder el puesto. ¿Por qué tienen miedo al cambio arriba? Por perder el poder. Y ambas cosas, dos, son ciertas. Transformación digital significa aplanar la organización y perder poder, lo cual no significa dejar de ser líder. Puede ser un buen líder, de la misma manera, pero hay que saber serlo en el mundo digital. Y por la parte de abajo no perderás su trabajo si tienes curiosidad. ¿Quién tiene que abordar estas resistencias? La organización en general y sobre todo recursos humanos, que es el que yo decía tiene el papel de mentor, no de promotor, no de promotor de ideas, de mentor, de acompañante. Es el que va a ayudar a la gente a hacer esas cosas poquito a poco. Espero haber contestado, Teresa, la pregunta era bastante completa. Gracias, Teresa, y gracias, Chimo. Hay una reflexión en la línea de lo que comentas del liderazgo que nos hace Enrique Ovejas, que nos dice, en primer lugar, muchas gracias. En segundo, una breve reflexión, por si queréis compartirlo. No te oigo. Al mismo tiempo, no hemos de olvidar que hay cosas que deben permanecer, por ejemplo, habilidades de liderazgo, que se manifestarán de otra forma, pero seguirán iguales en sus fundamentos. No es una pregunta, es una reflexión, pero por si quieres hacer algún comentario. No he oído al principio lo que... Sí, te lo repito, Chimo. Bueno, Enrique Ovejas dice muchas Está en el gracias. chat, está en el chat la reflexión. Está en preguntas y respuestas. En ¿no? En preguntas, perdón, que es que no lo tengo abierto. Ahora la veo, sí, pero ¿Sí? muy bien, sí, en primer lugar. Nada, nos da las gracias, te da las gracias y dice, en segundo lugar, una breve reflexión por si quieres compartirla o discrepar de ella. Se habla muchísimo de cambio, cómo debe ser. Al mismo tiempo, no hemos de olvidar que hay cosas que deben permanecer, por ejemplo, habilidades de liderazgo, que se manifestarán de otra forma, pero que seguirán iguales en sus fundamentos. Perfecto. Comparto el comentario de Enrique, 100%. El cambio es necesario, como él dice,
Y por supuesto que hay habilidades y hay cosas que deben de permanecer. Y una de ellas es el liderazgo. Lo que pasa es que debe de cambiar, lo debemos de reinterpretar, ¿sabes? Tenemos que hacerlo. 100% con Enrique y con su reflexión. Gracias, Enrique. Hay algunas preguntas, ¿eh? Pasamos a otra pregunta. Mientras tanto, Chimo, hay una persona, Alfonso Pérez, que te pide si puedes volver a colocar la última diapositiva con el blog de tareas. Ah, sí, hombre, faltaría más. Por Dios. Está puesta. César Viúdez hace una reflexión, también las preguntas. César nos dice: creo que si cada semana haces algo, aunque sea pequeño, es muy probable que no notes un impacto ni una ansiedad alta. Si no haces nada, la bola se acumula y la tensión se intensifica. Además, una vez haces algo 2 o 3 veces, después lo ejecutas automáticamente. También es verdad que en algunos casos habrá gente que será prescindible en su puesto. Y aquí vienen las preguntas. ¿Podremos reubicarlo en otro puesto de nuestra compañía? ¿En otra compañía? ¿Podremos ayudarle si es inevitable el despido? Bien, la primera parte, César, totalmente de acuerdo contigo y va en la línea también de la reflexión de Enrique. Por supuesto, si vamos haciendo cosas poquito a poco, cambiaremos cosas y habrá otras que no tendrán que cambiar, simplemente tendrán que modificar. Hablamos de liderazgo. Esa es la teoría de los pequeños empujoncitos. Haz cosas poco a poco. Por eso mi teoría de que la transformación digital tiene un enfoque personal, nuestro. Hagamos cosas, como bien dice César, poco a poco, de manera que las convertamos en costumbre, como hemos convertido en costumbre el WhatsApp. Y ya nadie se acuerda del SMS. Y existió. Ya existió. Y ahora, ahora todo es WhatsApp, ¿no? Bueno, pues esto lo hemos metido en nuestra vida. Incluso en la empresa. Hay empresas que trabajan con WhatsApp. Yo no lo haría nunca, pero trabajan con WhatsApp. Luego dices, ¿podremos reubicar a la gente? ¿Estos cambios harán que...? Bueno, habrá que buscarlo. Vuelvo al ejemplo del movedor de datos, ¿no? Del que simplemente hace cosas poniendo datos de una máquina a una hoja Excel. Eso se puede hacer automáticamente. Lo que tengo que hacer, César, es, desde recursos humanos, en la empresa en general, pensar en cómo realizar, en cómo hacer que esas personas puedan hacer cosas de mucho más valor añadido. Si una máquina hace mi trabajo, yo tengo que ser capaz de buscar cómo esa persona tiene que hacer que cómo esas personas pueden hacer cosas que sean más efectivas. Voy a poner un ejemplo. En una empresa bastante grande, donde existen contadores de diferentes tipos, por ejemplo, consumos de agua, consumos de luz, etcétera, etcétera. Hay 2 personas en la empresa que se dedican todos los días a ir con un vehículo por los diferentes puntos de toma de esos datos, apuntarlos para luego meterse en un escritorio, en una hoja Excel y picar los datos. De forma que la compañía sabe cada día después de ese trabajo de esas personas cuáles son los consumos en esos puntos. Bueno, eso es automatizable con una red Wi-Fi y con los correspondientes puntos de toma de datos. Vale, entonces, ¿qué hago con esas personas que llevan toda la vida haciendo eso? Recorriéndose en las instalaciones con un vehículo, recogiendo esas lecturas. Pues muy sencillo. ¿Tú sabes cuánto saben esa gente de esos consumos? ¿Tú sabes cuántas veces han podido ellos, tomando los datos, saber por qué había habido un pico de consumo de agua? Ellos lo saben, tienen mucha experiencia. No los lleves a pasear, ponlos a interpretar los datos. Y cuando ven un pico, que lancen una alarma. ¡Hey, aquí hay un problema, hay una fuga! ¿Y tú cómo lo sabes? Porque soy el de los datos. Pero no ha ido a recogerlos, está interpretándolos. Esa sería la reorganización de la compañía, la reorganización de los puestos. Que haya un despido al final debería ser la última opción, por lo menos desde mi punto de vista. Gracias, César. Hay otra pregunta de Luis. Sí. Luis dice: People Analytics, Big Data, etcétera, requieren una gran formación, difícil de aprender. Sí. ¿No crees que esto es capaz de sobrepasarnos? Sí, cierto, Luis. Luis, la pregunta, a ver, mirad, es que se da una cosa, y es que hablamos de People Analytics, que es un Big Data aplicado a los datos de las personas. Hablamos de Big Data, hablamos de inteligencia artificial o de IoT, del Internet de las cosas, ¿no? Internet of Things. Bueno, todo esto está muy bien. Y está muy bien hablarlo. Y es una realidad.
que viviremos en nuestra vida, incluso en nuestras casas, con nuestros electrodomésticos y en nuestras ciudades, con las smart cities, las ciudades inteligentes y todo esto. Pero ojo, estamos hablando de nuestro trabajo, estamos hablando de pymes, estamos hablando de empresas que seguramente, a mi modesta opinión, Luis, jamás necesitarán un Big Data. Y si necesitan un People Analytics, si necesitan introducir análisis de datos de sus trabajadores, porque tienen un volumen suficiente para hacerlo, no va a representar un problema. Porque ahí lo que se hará será coger la base de datos, aplicarle un determinado sistema de interpretación de nuestros datos y con ello sacar conclusiones. Y para interpretar las conclusiones sí que estamos preparados, Luis, para eso sí. Pero no para hacer la tecnología o el desarrollo del Big Data o el People Analytics, o no, eso nos va a venir. O sea, nosotros, por ejemplo, queremos tener, porque tenemos una plantilla de 3.000 personas, queremos analizar por qué se producen o qué información tenemos, por ejemplo, sobre absentismo. Esto puede venir de 1.000 formas, ¿vale? Vamos a coger a una función que haga el Big Data correspondiente o el software de People Analytics que nos saque información de toda la base de datos de nuestros empleados y nos diga determinados parámetros. Con esos parámetros es cuando nosotros jugaremos en la transformación digital, en esa interpretación, pero no antes. Todo eso queda muy lejos de nosotros. No sé, ¿algo más? Vicente. Sí, hay una pregunta más. Dime. Si os parece con esta, porque ya no hay más, podemos terminar. Es de Teresa Garriga y te pregunta, ¿se te ocurre cómo fomentar la curiosidad desde la empresa? Sí, haciendo cosas en otros compañeros, en otras personas que estén dispuestas o dispuestos a hacer cambios. Despertando la curiosidad. Fíjate, Teresa, y a todos, nos movemos por comparación, sobre todo en la empresa. Ahora, voy a ponerlo como un ejemplo. Supongamos que nuestras empresas, por motivos de la pandemia, nos han enviado a trabajar a casa. Ahora se produce la situación ya de normalidad y tenemos que volver a la empresa porque ya podemos volver y ya podemos estar en la empresa. Imaginémonos que en esa transición de volver a casa, la empresa decide apostar por el teletrabajo porque supone una ventaja competitiva en muchos aspectos y también para los empleados. ¿Lo haría con todos? No. Coge a aquellas personas que hayan tenido una experiencia de empleado positiva con ese cambio radical y brusco que tuvimos con la entrada del estado de alarma. Cógeles a ellos, mejóralo el trabajo, mejora el teletrabajo con medios, con software ya de verdad, con formación, con tareas, objetivos, bueno, de verdad, teletrabajo de verdad. Y ponlo en marcha. Pero hazlo. No lo aplaces. No, ahora vamos a hacer un proyecto. No, a la semana que viene. Esas personas, ¿cuántas son? ¿Qué tienes? ¿25 personas? ¿Qué van a hacerlo? ¿2? Pues 2. 2, hazlo. Hazlo funcionar. De los 5 días de la semana, esas personas van a teletrabajar un día. Solo un día. Y empieza a hablar sobre eso. Haz que fluya la información. Haz que la gente vea que eso está funcionando. Crea esa curiosidad con un ejemplo concreto. En este caso, podría ser con el teletrabajo. Y así conseguirás que las personas levanten la cabecita de su puesto y digan, aquí pasan cosas nuevas, a lo mejor me interesan. E incluso personas reacias a ciertos cambios pueden ver con el tiempo la posibilidad de conseguir una mejora asumiendo que ese cambio no era tan malo. Esa es mi idea. Muy bien, pues muchas gracias, Chimo. Quedaos un momentito porque vamos a proyectar los próximos talleres y así tenéis esa información, ya los veis en la pantalla. Pues nada, Chimo, muchas gracias a todos los asistentes por entrar en este webinar. Yo personalmente lo encuentro muy interesante. Muchas gracias, Chimo, por tu colaboración gracias. de nuevo.
Si me oís, gracias por despedirme, gracias a todos los que habéis estado e incluso más aún a los que habéis aguantado hasta el final. Ha sido un placer y espero poder haber contribuido en algo esta tarde, este ratito. Muy bien, muchas gracias.